que hay una crisis muy grande de la vivienda. ¿Realmente vale la pena el hecho de que exista el rol del arquitecto o es una profesión que está por extinguirse? Mi rey, Señor, salud. ¿cómo estamos? Bienvenidos a Planos y Birra. Rebobinando un poco al tema anterior del que habíamos hablado, hoy vamos a hablar del mercado inmobiliario. ¿Cuáles serían los agentes del mercado inmobiliario? Y es importante porque para nosotros como arquitectos el mercado inmobiliario es básicamente donde nosotros movilizamos. O sea, el mercado laboral nuestro gira en torno al mercado inmobiliario. Así es. La discusión un poco que retomamos del capítulo anterior también es quién hace la ciudad. Y un poco también la discusión, aparte de quién la hace, si hay alguien que la hace, hay una forma en la que la hace, digamos. Y todo eso está metido justamente en las decisiones del mercado inmobiliario. Un poco a lo que vamos es que la ciudad no se diseña ya en estudios de arquitectura, sino que se diseña en decisiones de mercado justamente de las inmobiliarias, de las desarrolladoras, que un poco son, para ponerlo en algunos términos concretos, los actores del mercado inmobiliario. Tenemos por un lado las desarrolladoras, los fondos de inversión, los bancos y el Estado con sus distintas obligaciones, con sus distintos incumbencias, digamos. Cualquier persona que haya pasado quizás por la carrera de arquitectura y que no esté tan al tanto de cómo es realmente la profesión en la calle o básicamente cómo se diseña, cómo se construye actualmente, todavía debe tener esa idea del Estado como un diseñador o como un gran comitente de todo lo que sería justamente los desarrollos, los barrios, todas estas cuestiones. Pero eso, digamos que es una cuestión que quedó vieja, o sea, es una mirada un poco antigua, digamos. Salvo que sea un edificios públicos, que también hay que ver cuáles son, porque hasta edificios públicos en este momento pueden ser hechos por oficinas privadas, digamos. Ya no son directamente contratados, como era en algún momento, como acostumbrábamos ver. Claro. Entonces, el Estado ya no tiene ese rol. Ese rol que el estudiante de arquitectura quizás imagina se da justamente a través del mercado inmobiliario y a través de la figura de los desarrolladores y las inmobiliarias, digamos. Estaba hablando de grupos empresarios que se encargan de ver la factibilidad de los lotes, de ver las oportunidades de inversión, el precio del suelo, las posibles capacidades de explotación del precio justamente de un lote, claro. Que ahí es donde quizá un poco más el Estado interviene, digamos, pero digamos que siempre actúan el Estado con una especie de regulación, que puede ser más laxa o menos laxa, de acuerdo en algunos casos a también una mirada hasta ideológica del mismo Estado, digamos. Claro, objetivo del Estado, o sea, en base a qué generan esa oferta de mercado inmobiliario, porque ahí el Estado regula diciendo, bueno, listo, en esta parte se puede construir, en esta parte no se puede construir, en esta parte se construye de una tal forma y en esta parte se construye de otra, que esa, al final el Estado simplemente hace de árbitro, que es un poco lo que busca el sistema que tenemos, pero no hace así de promotor, claro, de la oferta del suelo, digamos, del uso del suelo, porque bueno, básicamente son intereses generalmente, depende del lugar, ¿no? Porque a ver, vos has dicho recién que es solamente, o sea, se dan en privados acá, pero no sé, por ejemplo, podemos hablar de casos como The Line en Arabia Saudita. The Line se hace con fondos del Estado de Arabia Saudita, se hace con fondos públicos, por así decirlo, son fondos públicos, claro, pero también se hace con fondos privados, o sea, son fondos mixtos. Igual que en el caso de China. En el caso de China, lo mismo. Son empresas privadas, pero que el capital por ahí es del Estado. O sea, ¿por qué? Porque hay un interés del Estado, dependiendo del lugar, donde el Estado busca explotar el suelo, que básicamente el suelo es de por sí el bien. O sea, el suelo es lo que sube, baja de valor. Al fin y al cabo, la persona que compra una casa compra un lugar para vivir, o sea, compra metros cuadrados, igual que en el o sea, no es necesariamente. Pero bueno, sí, el mercado funciona así, sí, compras metros cuadrados. Básicamente lo que hay que comprender, digamos, en toda esta nueva mirada
y que está, o sea, realmente es un tema en el que hay que volver, y estaría muy bueno volver con alguien que justamente que trabaje en el desarrollo de barrios privados o alguna cuestión por el estilo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que no se ve quizás tanto en la carrera de arquitectura es en lo central del mercado inmobiliario, que es el suelo como mercancía. Claro. La gente de la carrera no está acostumbrada a verlo así. Más que nada en Argentina hubo todo un desarrollo alrededor de esto que terminó haciendo que el mercado inmobiliario esté dolarizado, que el mercado inmobiliario sea algo que sí es en todo el mundo, es una inversión. En todo el mundo una casa es una inversión, el tema de invertir en ladrillo, el tema de dónde poner tus inversiones. Acá al estar dolarizado tiene también una cuestión de salvaguardar justamente ese mismo valor un poco aquí. Hay un momento que es clave. Hay un momento que es clave en todo este desarrollo, que es a partir de la dictadura, de la dictadura militar de 1976, se dan unos ciertos cambios en la política económica, que justamente es la liberalización cambiaria y financiera, que lo que hace es que se da acceso por primera vez a una divisa extranjera como posibilidad en el suelo nacional. Antes eso no existía, digamos. Y en ese momento se ve en algunos estudios cómo empiezan a aparecer en 1978 ya algunos artículos en las páginas amarillas, en los clasificados, todo de terrenos en dólares. Eso se recupera con el comienzo de la democracia, hay una especificación de nuevo, y al ver que no era ilegal, vuelve a ser. O sea, eso es también una cosa para estudiar a futuro. También, básicamente, hay una idea de la vivienda como mercancía. Hay grandes cuestiones, justamente esto es una batalla un poco ideológica, digamos, en ese sentido. Hay una idea de que el Estado, por ejemplo, el Estado peronista, que el Estado anterior inmediatamente, quizás ve un poco más la vivienda como un derecho, como una lucha, como una reivindicación social. En esto se empezó a ver justamente como una mercancía, y atado a lo otro, justamente podemos ver cómo se engancha, digamos. O sea, una mercancía que en este caso se libera para el juego financiero. Claro, porque ponele antes del... O sea, por ejemplo, yendo un poco antes del peronismo en sí, en realidad es medio contemporáneo con el peronismo, la vivienda en Estados Unidos, la vivienda en la Unión Soviética, tenía, o sea, todo lo que sería las post Segunda Guerra Mundial, termina siendo una búsqueda de reconstruir las ciudades. Entonces, reconstruir las ciudades recuperando la vivienda como un bien social. Entonces ya se hablaban de vivienda de bloque, los barrios obreros, etcétera, 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 que tenía como una cuestión de vivienda para también producir, donde la gente se erradique y produzca también. O sea, que era como más lineal. Hoy por hoy, lo que termina pasando, después de, bueno, ya vamos a hablar después de la dictadura, o sea, estábamos hablando ya de una cuestión neoliberal, sí. En una cuestión de tiempo, y en los 90 surgen los primeros grandes proyectos, que, bueno, Puerto Madero, Claro. Los primeros proyectos inmobiliarios grandes acá en Argentina, que es básicamente el uso del suelo como suelo de lujo, y que obviamente estamos hablando de un activo financiero que termina siendo un suelo que es finito, pero que justamente va subiendo de valor constantemente. Entonces vos teniendo tu departamento en Puerto Madero, vos sabés que esa plata no se va a perder, digamos. ¿Qué termina pasando? Hay una puja de eso, digamos, donde vos querés acceder a una vivienda. Obviamente vos no tenés los mismos recursos que un empresario, un banquero porteño, o un trabajador no puede acceder a esa vivienda. Entonces hay una cuestión ahí de oferta y demanda, justamente. Termina pasando que el precio, no solo de esa vivienda, sino de la vivienda en general, se termina disparando. ¿Qué es lo que termina pasando? Que hay una crisis muy grande de la vivienda. O sea, ya la vivienda, al hecho que ya no es accesible, ya es un bien de lujo, digamos. O sea, Claro, la vivienda ya no es un bien de lujo. Recién vos nombrabas dos ejemplos que para mí son muy interesantes, digamos, que el ejemplo de The Line en Arabia Saudita, que es un proyecto futurista, y de las ciudades chinas. Estas ciudades chinas que las vemos como el ejemplo de los elefantes blancos, de la producción de vivienda a mansalva, de la industrialización de la vivienda,
que quedan vacías. También en España hay algunos ejemplos interesantes antes de lo que sería la burbuja inmobiliaria. Claro, en los 2000, digamos. Que en cierto 90, punto nos hace pensar y lo podemos vincular con lo que hablábamos recién de Puerto Madero, digamos. Evidentemente lo que hay en el medio es una decisión del Estado. O sea, por ejemplo, en Arabia Saudita el Estado está pensando esa ciudad como un bien de inversión. O sea, evidentemente queremos desarrollar esta ciudad, habría que ver realmente en detalle qué es lo que los llevó a pensar ese proyecto, digamos. Entendiendo que Arabia Saudita es básicamente una monarquía. Ahí está centralizada una figura, el poder y las decisiones también del príncipe árabe. Y la ciudad de China, por otro lado, es el Estado chino en esta idea de que es muy interesante verlo un poco cuando estábamos averiguando esto, en algún artículo se veía, cómo ellos pensaban en las ciudades grandes como cercanía de los campos. O sea, quería que todas las personas que si en algún momento quisieran abandonar sus campos tengan una casa cerca donde está. El tema es que esa migración no terminó sucediendo por una razón o por otra. Entonces las ciudades de alguna forma quedaron vacías, pero los edificios están completos. O sea, y con el ejemplo Puerto Madero, la decisión del Estado, ¿cuál es, digamos? O sea, esos son puertos, en alguna manera, y quizás otros ejemplos también, bien ubicado, de los bienes del Estado bien ubicados, desarrollados por privados, digamos. Claro. O sea, hasta ese punto estamos llegando de donde entran las decisiones del mercado inmobiliario y cómo influyen justamente a las decisiones políticas. Cuando hablamos justamente de esto, de la vivienda, ya no vista como un derecho, sino como un bien de lujo. Recién en el capítulo anterior hablamos de la profesión de la arquitectura, digamos. Entendiéndolo a los arquitectos también como trabajadores, digamos, lo que habría que ver es a dónde quedan y de difícil que es hasta para los propios arquitectos el acceso a la misma vivienda, al mercado de los alquileres, que eso es otra cosa que también, por supuesto, que es otro tema, como todo en lo que estamos abordando, digamos, es el mercado del alquiler. Para mí ahí hay un tema bien puntual. Cuando hablamos de vivienda, o sea, cuando hablamos de lo profesional, vos has nombrado promotor, vos has nombrado desarrollador, constructor, has nombrado inversores, has nombrado Estado, no has nombrado arquitecto. Uh-huh. O sea, estamos totalmente afuera de todo este mercado inmobiliario, estamos totalmente afuera. O sea, estamos totalmente afuera. Como profesionales estamos afuera porque acabamos de hablar, no sé, 15 o 20 minutos, no lo hemos nombrado porque básicamente nosotros estamos afuera de toda discusión, estamos afuera no solo de toda discusión, sino estamos afuera hasta de las decisiones y claro, desde la gestión. Solamente somos porque ni siquiera somos ejecutores, somos mini ejecutores de cosas puntuales que se nos asigna a nosotros como rol profesional de arquitecto, que bueno, básicamente también tiene que ver el hecho del diseño, el hecho de las decisiones para que sea más amplio el departamento, lo que sea más vendible, pero ya ni siquiera estamos hablando de que tenemos un rol más que ejecutor, ya no tenemos un rol de pensar la ciudad como si fuese un sistema de actividades, de funciones, de nada. Simplemente estamos dentro de una puja de intereses, que es un sistema que funciona a través de una puja de intereses, donde tenés el suelo como bien principal y tenés una lucha de intereses dentro del Estado, dentro de los privados, dentro de quién da más. ¿Para qué? Para que la ciudad o esa parte valga mucho más, digamos. O sea, y ahí está la competencia entre ciudades, entre empresas, entre ofertas. ¿Me entendés? O sea, y que eso termina generando también el hecho de que nosotros como profesionales básicamente estemos rezagados a solamente una pequeña partecita dentro de eso que nosotros en un momento éramos los que la hacíamos en la ciudad. O sea, no solamente la hacíamos, sino que la pensábamos. Hoy no la estamos pensando, hoy estamos totalmente afuera de todo eso. Que sí. Ni siquiera, por ejemplo, si sos urbanista, hasta siendo urbanista, tampoco tener una decisión porque simplemente trata de regularlo, pero tampoco lo pensás, porque quien lo piensa y quien decide qué se hace o no en la ciudad termina siendo el mercado. Sí, así, o sea, también, por ejemplo,
ahí ver que los arquitectos que realmente están decidiendo eso de alguna parte, de alguna forma, no es mediante su rol de arquitecto, es mediante su rol de empresario, que eso también existe. Claro. Que yo creo que ese es el paso que a vos te permite, siendo arquitecto, posicionarte en otro escalafón, que es básicamente dar el paso siguiente y convertirte vos, justamente, o en el dueño de inmobiliaria, o en el dueño de una constructora, o básicamente en un empresario de la construcción. El diseño, digamos que a vos te quedó en otro lugar, o sea, te quedó básicamente rezagado y no es lo principal. Y bueno, eso es importante. ¿A dónde queda adentro de un mercado escaso y de un mercado de lujo? ¿A dónde queda el diseño, digamos? ¿Es importante en los desarrollos de la vivienda social, por ejemplo, el diseño? ¿O es más importante quizás una cosa que es más mecánica? Porque yo creo que ahí también está el punto que nos vincula con lo anterior, digamos. De algún modo vos tenés un mercado de lujo, un mercado elitista, donde el diseño está muy bien categorizado y está muy bien pagado, en algunos casos. En algunos casos. Si sos dueño. Si sos dueño. Claro. O sea, si sos vos el que desarrolla concretamente. El que habla con el cliente. Exactamente. Sí, obvio. Exactamente. Pero, por ejemplo, el Estado no está tratando todo el tiempo de efectivizar una constructora que se encarga de vivienda social. ¿Le importa realmente el diseño o lo que importa es la efectividad de la cadena de producción, digamos? Claro. En ese punto, el eslabón que somos nosotros no es cada vez más reemplazable, digamos. No estamos básicamente a la puerta de una posible mecanización de también esa tarea. Claro, sí, porque, o sea, el tema de la mecanización, justamente estamos hablando del proceso y ya el diseño cada vez es menos humano, o sea, porque ya el diseño, como vos decís, digamos, o sea, por ejemplo, si hace viviendas sociales, básicamente ves que estamos hablando de la cuestión de, vos has dicho efectividad, también tiene que ver con la cuestión de eficacia, eficiencia es la palabra. O sea, donde hablas de eficiencia y no solamente ahí, también el tema de los departamentos. Si vos haces el departamento lo más chico, lo más cómodo y ganás metros cuadrados, termina siendo eficiente para el desarrollador, pero el diseño ya pasa a ser menos humano y obviamente ya estamos hablando de metros cuadrados, hablamos de números, hablamos de cálculos matemáticos, ya ni siquiera tenés que tomar muchas decisiones porque está todo estandarizado. Entonces quizás eso, bueno, ya podríamos finalizar, digamos, el tema de nuestra profesión, el hecho de decir, si está todo tan mecanizado, si está todo tan pensado, si ya digamos nuestro rol ya no es tanto el rol de humano más que el de ejecutor, sino ya no pensamos la ciudad, ¿qué sigue? O sea, ¿dónde termina? O sea, ¿realmente vale la pena el hecho de que exista el rol del arquitecto o es una profesión que está por extinguirse, digamos? Porque quizá esa es una pregunta que podríamos hacernos, o sea, quizá que hemos estudiado cuántos años pedo, boludo, o sea, cuántos años... No, amigo, no. Pero ponele, hay una cuestión ahí de que ya hoy por hoy, no sé si te tenés que plantear que deja de existir la arquitectura, pero hay que plantearse a qué hacemos. Para mí, si no estamos al borde de una reconversión de la profesión, digamos, como se la vio en otro momento, o sea, no es nuevo esto. En algún momento los arquitectos eran los mejores canteros, por decir una boludez, digamos, durante la Edad Media, digamos, era parte del gremio de los canteros, el más piola, el que construía la catedral medieval, digamos. En ese momento no había facultad, eran gremios. Entonces, quizás la discusión es cómo nos preparamos o de qué manera se puede ver que esa preparación para el paso que viene no lleve por delante el proyecto de vida de los jóvenes arquitectos, digamos, que como estamos viendo hasta tienen problemas para acceder a la propia vivienda en algunos casos. No porque estén en la calle, sino porque digo, el mercado de los alquileres, el mercado de ciertas cosas, los precios empiezan a ser justamente un obrero especializado, digamos, tu sueldo se va para abajo y empezás a hacer un costo en la construcción. En el mercado de la construcción el arquitecto también es un costo, o sea, ya no solamente es algo que le aporta valor, sino que empieza a ser también un costo en mano de obra del renderista, del dibujante, del, ¿cómo se llama? El modelador BIM y todas estas cuestiones, digamos. Cosa que tranquilamente la podríamos ocupar en el siguiente módulo. Bueno,
¿Lo terminamos? Si les parece. Salud, mi rey. Bueno, muchas gracias por escucharnos y bueno, nos vemos en el último y siguiente episodio de Planos y Birra. Saludos.